Todo esto que debatimos en el día de ayer, hoy cambia el equipo. Ayer nos acompañaba el exministro Bayardi. Hoy nos va a estar acompañando el presidente del directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde, por supuesto con otra mirada. Pero antes de ir al debate en sí mismo, vamos a repasar la información. Lo que pasó en ese directorio, la conferencia y las declaraciones posteriores del ministro García y después algunas voces del Frente Amplio. Mirá. La discusión que en estas horas se daba era si había llegado al Ministerio de Defensa todas las actuaciones. Y yo les quiero decir que sí. El ministro detalló un informe de una abogada del ministerio. García señaló que ese informe da cuenta de las declaraciones del ex coronel Gilberto Vázquez ante un tribunal de honor militar. Cuando el Poder Ejecutivo de la época de entonces tomó la decisión que tomó, lo hizo en conocimiento de todas las actuaciones, como se hace siempre, porque lo marca la norma y porque sería imposible que fuera de otra manera. ¿Ustedes creen que Vázquez hubiera ocultado de que alguien lo quiere matar? ¿Ustedes creen que Azucena Berruti iba a ocultar actas donde se dicen y se confiesan crímenes aberrantes o delitos de lesa humanidad? El Partido Nacional no tiene absolutamente nada que ocultar, ni va a ocultar nada, y que vamos a continuar trabajando en esta línea como fue nuestro compromiso. No es casual que esta información salga hoy en una verdadera campaña de aquellos que defendieron la impunidad, hoy pretenden cargar sobre el Frente Amplio la defensa de la impunidad. Nosotros reafirmamos, no solo hoy, sino con nuestros hechos, desde el origen de esta situación a hoy, nuestra inquebrantable defensa de la verdad, de la justicia y de la construcción de la memoria. El artículo 77 dice que en el caso de surgir de las actuaciones algún elemento que pueda ser o constituirse eventualmente como un delito, deben suspenderse las actuaciones y comunicarse a su superior. Y cuando recibe el informe del ministerio se le advierte de que hubo declaraciones que podían constituir un delito. García informó este lunes los detalles del documento en el directorio del Partido Nacional. Las actas tomaron estado público después de que madres y familiares de detenidos desaparecidos presentaron al ministerio una solicitud de acceso a la información pública. Familiares trasladó los documentos a Fiscalía y al Parlamento. Bien, y por estas horas el sistema político, además, esto creo que la sociedad entera está dividida con este tema, no solo el sistema político, y uno empieza a advertir, cualquiera sea la vereda donde estés parado, las chicanas políticas, ¿no? Los discursos y los relatos que lejos de tratar de entender, ir a la autocrítica de un lado y del otro y construir, se quedan afilando la grieta a más no poder, ¿no? Entonces, ahora la palabra que más resuena es complicidad. Del Frente Amplio se busca la complicidad con el terrorismo de Estado para quienes no aprueben el desafuero de Manini. Por otro lado, el gobierno se disfraza un poco la palabra, pero tiene que ver con complicidad, acusando al Frente Amplio de haber hecho la vista gorda, como menos, en lo que fueron estos 15 años con respecto a la información más dura y cruda que salta de pronto de la nada, muy extraño, ahora, sobre las actas del Tribunal de Honor. Bueno, en el medio hemos escuchado explicaciones que a algunos han satisfecho, a muchos otros no. Y por otro lado hemos escuchado a un ministro, a García, decir que tenía material como para, de alguna manera, demostrar que fueron advertidas las autoridades del momento sobre el contenido de posibilidades de delito en las actas y que no pasó nada. Iturralde, ¿cómo le va? ¿Cuál es su lectura? A ver, primero creo que lo que tenemos que hacer es bajar la pelota, ¿verdad? Intensidad en las acusaciones sobre precisamente de eso, de no atribuir intencionalidad. Lo que estamos discutiendo acá son actitudes políticas y no personas, no decir este es cómplice de esto, de lo otro. Bueno, acá hay cosas raras, extrañas, que nos llaman mucho la atención y yo, lo primero, lo que me pasó, sentí un fuerte impacto el jueves, viernes de la semana pasada cuando saltó todo esto y me sentí muy orgulloso del manejo que le dio el ministro de Defensa, nuestro compañero de siempre, Javier García, porque creo que hizo lo correcto cuando
tenemos una información, no podemos ponernos a pensar si esto viene manipulado de aquí o de allá. Hay una información oficial que está en el ministerio, hay que hacerla pública. Eso es lo que corresponde, cristalinidad con el manejo de la información. Eso es lo primero, después lo remite al Parlamento, lo remiten los propios familiares al Parlamento, y la vicepresidenta también lo que hace es lo correcto, lo remite a todas las bancadas para que todas las bancadas puedan actuar en torno a eso. Después todo lo demás son discusiones políticas que van a quedar en el relato. Digo, lo más importante acá es que había una cantidad de información que estaba hace muchos años en el Ministerio de Defensa, que se accede a eso, y bueno, hay que darle publicidad, hay que hacerlo transparente este tema, que para mí es lo más importante. Después toda la discusión de por qué no se le había dado, por qué se le había dado, bueno, bienvenida, pero lo más importante es que quede claro también. Yo no sé, cuando se habla de que hay un operativo político, ¿cuál es el operativo político? ¿Un operativo, verdad? ¿Que nosotros manipulamos, nos van a decir que nosotros manipulamos a los familiares? Vamos. Bueno, vamos ayer a frenar el la exministro pelota. Bayardi... ¿Cómo? Ayer, en este programa, el exministro Bayardi lo que señalaba era dos aspectos. Uno, en cuanto a esa operación política, advertía que alguien informó que existían esas actas con ese contenido. Dice, no voy a pensar que es el propio ministro García, no estoy diciendo que sea García, pero alguien que sabía que estaba eso y que sabe que hay más cosas, habló y se le informó. En cualquier caso, bienvenido ese alguien que habló y bienvenido ese alguien que informó. Ahora, los familiares algo debían saber, porque por algo lo pidieron en mayo del año pasado. Creo que la fecha es el 8 de mayo. Después hay reiteradas informaciones, y además hoy hay un tribunal del año 2006 en el cual, en el numeral 27, estoy repitiendo de memoria, porque el que tiene toda la información es el ministro. O sea, en realidad la misma pista que siguió Familiares, que advirtió que se hacía referencia a un tribunal anterior, con lo que estaba digitalizado, que fue un grande mayor, es la misma pista que debió seguir las autoridades ministeriales del momento para advertir lo mismo. ¿Ese es el punto? En el número 27 se lo frena de acuerdo a lo previsto en el artículo 77 de la Ley Orgánica Militar, estoy repitiendo de memoria, y en ese artículo refiere a cuando hay hechos con apariencia delictiva. Sí. Y si hay hechos con apariencia delictiva hay que parar y darle la información. Después, ¿por qué las autoridades del momento? Bueno, y ahí es donde el Frente Amplio lo que está colocando como explicación es que quien pasa por alto esa información presuntamente sospechosa de ser delictiva era una coronela que además ponen su apellido y la ponen como parienta de Heber. Esa lo han leído todos, ¿verdad? A ver, yo pregunto, ¿eso es una explicación yo no sé válida? Yo no sé quién es la coronela ni quién es la parienta de Pero lo ha Heber. leído, ¿no? Está al Después, tanto de eso. No lo había sentido, no lo había sentido. Había sentido que había cierta... como que había alguien que estaba vinculado al Partido Nacional, exacto, pero no en particular ese tema. De todos modos, yo creo que eso no es relevante. Con la cantidad de asesores que el Frente Amplio había nombrado, había una persona dedicada a ese tema que era Gregory. ¿Qué dice de este tema? ¿Qué dice? La ministra no ha hablado, no lo recuerda. Vamos a entender una cosa, no estamos hablando de la ética de la ministra ni acusándola a ella como persona de ser cómplice. Lo que estamos hablando es de cómo se actuó políticamente. Si políticamente hay una advertencia, ¿no se les ocurrió decir cuáles son las actas? Nosotros tenemos dos extremos. A ver si yo trato de ponerlo en claro oscuro. Por un lado, tenemos la complicidad, que es muy fuerte. Por otro lado, tenemos la tontería. No se nos ocurrió la dejadez total y absoluta. ¿Qué hubo en él? Me dijo, no, bueno, capaz... No, estamos hablando de crímenes de lesa humanidad, estamos hablando de homicidios, de desapariciones, de torturas. ¿No revisamos los expedientes? No los revisamos. Ahora, por favor, digo, resulta que... a ver, me parece que después de tantos años de perseguir este tema, tiene que haber una búsqueda mucho más intensa. Además, digo, hay cosas que son llamativas y que es lo que traen también a esta realidad, al enfoque que nosotros tenemos que tener en la mirada de lo que pasó el año pasado, que no es menor y que por algo está pedido un desafuero que se está analizando. ¿Por qué el presidente de la República, Vázquez, el año pasado, y por qué el secretario de la Presidencia de la República no denuncian todo lo que reciben? ¿Por qué lo hacen después que trascendió todo este tema? Hay toda una nebulosa ahí bastante oscura, ¿no? Entonces, yo creo que en todo esto nosotros tenemos que ir
por toda la verdad. Por toda la verdad. Pero vamos entonces, por toda la permítame, verdad, justamente, en esa línea, entonces lo conveniente no es votar el desafuero de Manini para que la investigación alcance a quien tenga que alcanzar. Capaz que sí, yo soy presidente del partido y puedo opinar de los temas del partido y hacer un análisis político. Los que tienen que resolver ese tema son los legisladores. Pero ojo, porque con los expedientes, con los pedidos de desafuero, no es lo conveniente o lo no conveniente. Lo que me conviene políticamente, eso lo dice Mujica, que es una satrapía también decir, me conviene o no me conviene votar el desafuero. ¿Corresponde o no corresponde votar el desafuero? Si corresponde, se tendrá que votar. Y si no corresponde, no se tendrá que votar. No es a mí me conviene porque si no lo hago víctima. Eso es entrar en una política menor, escatológica, que me parece que nosotros a ese nivel no podemos llegar. Acá lo que hay que hacer es actuar de acuerdo a lo que prevé la Constitución de la República y los legisladores tienen que ver si el pedido está bien hecho o no está bien hecho. Tiene cosas llamativas que son por lo menos curiosas cuando uno ve todo el expediente en la globalidad. Y me parece que la aparición de todas estas otras actas llevan a que hay que analizar, hay que tener una mirada mucho más global, y creo que hizo muy bien la bancada en el día de ayer en decir, bueno, vamos a juntar toda la información para analizarlo en la globalidad, no irlo resolviendo puntualmente, porque resulta que esto no eran unas actas que se escondieron puntualmente en un expediente. Bueno, la vicepresidenta dijo que era la punta de un iceberg, o tal vez no tanto, pero sí que había mucha más información. Por lo menos lo que nos damos cuenta de que acá nos pasamos 15 años diciendo que precisamos una información y la información estaba. Y no estaba, y no nos enteramos porque no habíamos revisado dónde estaba. ¿Por la coronela? Bueno, no, pero la coronela sí era coronela y era... Resulta, ahora dicen que era coronela y que era pariente de Heber, según tú me decís, Victoria. Sí, no, según yo no, perdón. Yo No, también estoy leyendo esa pseudoexcusa por las redes sociales hace rato. Según como tú me señalás que ahora dicen. Ahora la pregunta, si era coronel y pariente de Heber, ¿no se les ocurrió mirar a ver qué es lo que estaba mandando? Es lo mismo que le pasó a Toma y a Vázquez. Otra cosa que dijo Bayardi aquí fue que en realidad los funcionarios venían, los de jurídica, me dice, de los gobiernos anteriores. Confiaron demasiado, entonces, y no desconfiaron pecaron por extremada no desconfiaron confianza. que si había tribunales militares donde estaban analizando el tema de algunos que se reconocen, de las repugnancias que dice Gilberto Vázquez, que es absolutamente repugnante todas las cosas que dice, que es una vergüenza para la humanidad las cosas que dice. ¿No se les ocurrió revisar cómo era que lo decía, en qué contexto lo decía? A mí me parece, es por lo menos curioso, ¿no? Bien, a ver, abrimos por aquí. Alejandro. No, yo, sabes que justamente me quiero apoyar en esta baldosa en la que queda Pablo, porque además me consta que lo que dice Pablo y de dónde lo dice es porque realmente lo siente y lo cree. A mí me parece, a lo mejor yo veo las cosas de manera equivocada, a mí me parece que la grandísima novedad que incluyen estas actas que ahora se dan a conocer es justamente el contenido de estas actas. En estas actas se vuelve a insistir sobre asuntos que durante mucho tiempo, Pablo, compañeros del panel, amigos, fueron negados o por lo menos relativizados, ¿verdad? Acá se asume, se confirma, se confiesa que durante mucho tiempo el Estado protagonizó torturas, asesinatos, raptos, secuestros, desapariciones, pero además se programó y se manejó la posibilidad de atentados en democracia que podrían incluir incluso un magnicidio, el asesinato de un presidente. A mí me parece que el sistema político, desde la perspectiva democrática y republicana, no debería olvidar que ese es el centro del asunto. Y estoy con Pablo en algo que dijo, tiene que ser ahora la búsqueda más intensa. Bueno, le ha tocado, la historia colocó al Partido Nacional encabezando este gobierno en este lugar. Será entonces tarea del sistema político todo acompañado de la ciudadanía de ir hasta el fondo con estos asuntos. Lo otro me parece que es necesario o relativamente necesario encontrar asuntos acerca de cómo fue que llegamos. Pero lo primero es la salvajada, lo primero es el horror, lo primero es la tragedia y lo primero es que esa tragedia y ese horror en buena medida aún está impune. Aún goza de impunidad. Y ese es un asunto, por lo que acaba de decir el invitado, delitos de lesa humanidad que no prescriben, que la República debería estar, y su sistema político en particular,
absolutamente dispuesto a encontrar verdad y justicia a propósito de este asunto. Este es para mí el primero y principal de los asuntos. Margarí, para ti, ¿cuál es el principal? Yo estaba escuchando a Iturralde y a Camino con respecto a lo aberrante de las declaraciones de Gilberto Vázquez. Y yo no dejo de pensar que si tomamos como válido, como cierto, todo lo que dijo Gilberto Vázquez, que habrá que ver si es cierto o no, porque le mintió a la justicia en más de una oportunidad, un hombre que está procesado ya por 28 crímenes. También no podemos olvidarnos que además de todos los errores que dijo, se refirió a un acuerdo entre Kirchner y Tabaré Vázquez para que los militares uruguayos se declaren culpables del crimen de Soba y que no los tengan que extraditar y que paguen la cárcel acá cómodamente como están, en la cárcel de Domingo de Arena o en las prisiones domiciliarias o el propio Gilberto Vázquez en su casa en Rivera, ¿no? Porque la están pasando bárbaro con las prisiones. Entonces, si tomamos como válido el resto de las cosas que dijo Gilberto Vázquez en ese Tribunal de Honor en 2006, tomemos como válido también ese acuerdo entre Kirchner y Tabaré Vázquez, entonces nos vamos a explicar una cantidad de cosas de por qué algunas actas se ocultaron. Porque además yo tengo la convicción de que si se ocultaron, sabemos que se ocultaron 2, ¿cuántas más están ocultas? ¿Por qué 2 y solo 2? Se descubren 2 y ¿qué más hay oculto? Bien, ¿y quién gana? Perdón, ¿no? ¿Quién gana en definitiva o qué pactos o qué acuerdos o qué negociaciones han habido a lo largo de la historia durante la dictadura y en recuperación de democracia que sean más importantes que la búsqueda de la verdad? ¿O acaso estamos donde estamos con la falta de información y con tantos desaparecidos todavía sin saber sus destinos solamente por el pacto supuesto de silencio entre los militares? Supuesto no, queda claro que es un hecho. ¿Pero es solo por un pacto de silencio de los militares o acá hubo otro tipo de negociaciones que al menos han hecho muy lenta la evolución de la verdad? Quisiera decir algo, Victoria, porque también nobleza obliga, ¿no? Es cierto, nobleza obliga, es cierto que durante los gobiernos del Frente anteriores no se movió un pelo y durante los gobiernos del Frente Amplio se entró en los cuarteles, se aplicó el artículo 4º, se procesó militares, o sea, hay como una contradicción, hay como un pacto que por un lado, o un pacto, no sé, o un acuerdo o algo que por un lado protege determinada cosa y por otro lado procesa y actúa, ¿no? Hay como una cosa que yo no la termino es una madeja que no termino de encontrarle la punta. ¿Vero? Creo que la pregunta que tú hiciste es bastante compleja, ¿no? En la medida que hablamos de hechos que están protagonizados por muchas personas, pero creo que lo que sí está claro es quién pierde. Y quien pierde es la verdad. Y cuando se pierde y se hipoteca parte de la verdad que estaba latente allí, perdemos todos. En una nación como la nuestra me parece que tenemos determinados valores que la verdad debería ser lo que nos importa. En ese sentido, esto del juego político, de quién fue, si es el momento, si no es el momento, yo lo que priorizo es que la verdad salga a la luz. En este momento las actas no están siendo cuestionadas porque no sean verdaderas. Su contenido, bueno, después se verá, están donde tienen que estar, en la justicia, y donde tuvieron que estar siempre. Donde tuvieron que estar estas actas, las actas del Tribunal de Honor que juzgó a Cavazo y todas las actas. Entonces, después, cada uno sacará sus conclusiones respecto al juego político y demás. Sabemos que eso existe, no somos ingenuos, pero acá la prioridad es que hay información que está desde hace tiempo, hay mucha más información que seguramente está esperando ser revelada. Y lo del pacto de silencio, bueno, también creo que estas actas cuestionan un poco ese pacto. Hay gente que está dispuesta a romper el pacto de silencio. Después veremos a qué precio, después veremos si parte de las cosas que se dicen son mentiras o no, pero tenemos que conocer que esas cosas están allí, se dijeron, y que hay gente que quiere hablar. Ahora también es curioso, porque cuando alguien habla, cuando algún militar habla, enseguida hay voces que saltan a decir está demente. Yo creo, bueno, pero estrategia. Victoria, no es casualidad. El está demente no es casualidad, el pacto de silencio es un discurso funcional a muchos actores. ¿Está demente? ¿Y cuando habla de pactos está demente? No, yo estoy diciendo que justamente hay discursos que son funcionales
a que, bueno, lo que se está diciendo no es correcto porque, bueno, es un demente. Lo mismo pasaba con Gavasso. A Gavasso no se le creía como fuente. Exacto. Me parece que tenemos que escucharlos a todos. Estamos en una situación donde toda la información que se ponga sobre la mesa tiene que ir a la justicia y después la justicia determinará si este hombre estaba demente, si no hay ningún dato de lo que dice allí. Son muchos y era una persona que manejaba mucha información. Lo que no se puede hacer es decir está demente una parte y otra parte no está demente. Eso es lo que yo quería decir. Si lo tomamos como bueno, es todo bueno. Bueno, todo bueno no. Todo a la justicia. Todo a la justicia y que la justicia sea la que determine, bueno, dentro de esas declaraciones, cuáles son pertinentes o no. Bien. Me parece que ese es el punto. Alfredo, ¿esto en el fondo es buena cosa? ¿Esto que está pasando? Depende. A ver. Yo creo que, voy a entrar al revés, yo creo que es malo si entramos a intentar sacar rédito político partidario de un lado y del otro de lo que estamos viviendo. Y yo creo que se está haciendo de ambos lados. Porque yo estoy escuchando permanentemente de un lado y del otro diciendo que de qué van a hablar los que son gobierno ahora si no hicieron nada, que no sé qué. O que están aliados con... Sí, que la ley de caducidad. Y del otro lado dice, y estos que dijeron, movieron solamente 4 o 5 cositas, entonces ahora son cómplices porque se callaron sé cuánto y son realmente, ¿por qué no van a dar la cara? Y entonces se está intentando, me parece, equivocadamente, y aparte a nivel de dirigentes políticos, no solamente de bases. Algunos dirigentes políticos lo están haciendo, y creo que está equivocado, el intentar llevar agua para mi molino. Entonces, si caemos en esa lógica de que vos sos cómplice o vos sos más cómplice que yo, que no sé qué, me parece que le erramos. Yo creo que es bueno si esto realmente lleva a que se transparente todo. Hay archivos que no están transparentes. Está aquel archivo famoso Berruti que se encontró en el SIOR, que está todo digitalizado, tengo entendido, y que todavía muchos no sabemos qué dice. Está el archivo Castiglioni que se incautó en el sobrino de Castiglioni y todavía no sabemos qué dice. Hay un montón de actas. Hoy a las 6:30 de la tarde familiares llaman a conferencia de prensa porque dicen que hay nuevos elementos, nuevas informaciones que son muy graves. Hoy a las 6 de la tarde, o sea que a ellos les dieron algo más de información de lo que ya sabemos. Entonces me parece que lo que esto sirve... ¿Quién está dando la información? Esto sirve, esa es la pregunta de Victoria, fondo, ¿no? Si realmente se logra que se transparente todo, bienvenido sea. Bien. Yo creo que el Frente avanzó muchísimo. Le erró como las peras al no transparentar todo. Y ahí hay muchos intereses, de todo punto de vista, que quién sabe quiénes son los responsables. Pero hay mucha gente metida de todo pelo y el secretismo aparentemente favorecía a todos. No hagan olas, era una especie de política, de acuerdo tácito, que me parece que llegamos a lo que llegamos hoy. Sí, ¿te acuerdas que el propio presidente Vázquez, expresidente Vázquez, quería proponer un acuerdo para que los militares hablaran, dijeran y no dieran nombres? Bueno, de hecho, el comandante en jefe de la época lo dijo, ¿no? Y hay muchas cosas más. Es decir, ¿cuánto pesa la masonería en esto? ¿Cuánto pesan los pactos entre acuerdos políticos de diferentes sectas? Por favor. Bien, perdone que insista con quién está dando la información. ¿Quién es la persona que está dando la información? ¿Una persona? Bueno, familiares... ¿Es una persona? ¿Es más de una persona? No creo que sea una persona. Familiares pidió esas actas Cuando en el periodista, que ahora no me sale el nombre... Bétega, exacto. Le pide las actas de ese tribunal a Bayardi. Bayardi entrega, en su momento, lo que tenía que entregar. Bueno, lo que estaba digitalizado. Según Bayardi, a Bayardi no le constaba que hubiera más información. Bien. Pero resulta que familiares la pide y aparece. Entonces, no sé... La pide en el gobierno de Vázquez y aparece en el gobierno de la calle Pou. Sí, exacto. Sí. O sea, ¿quién dice, no, esperen, acá sí hay más información? ¿O quiénes? Pablo, ¿no es una pregunta válida? Habrá que preguntarle a los familiares quién es que le da la información. Son los familiares los que podrán decir que ya la tenían el año pasado y que obviamente no lograron que se transparentara. Yo creo que este camino en ningún caso es desfavorable porque esto apunta a que se devele todo lo que se pueda. Esto a lo que apunta es a transparentar y a la justicia inmediatamente el ministro Javier García lo remitió. Claro. Entraron al fiscal de corte, el fiscal de corte tiene toda la información. Supongo que lo va a trasladar a
a quien corresponda. Digo, no hay ninguna otra forma de proceder. Pero para mí hay dos componentes. Uno es la verdad y otro es la justicia. Pero por lo menos vamos a trabajar en torno a la verdad. Después toda la discusión de si corresponde la aplicación o no aplicación de los delitos y si están prescritos o no están prescritos será otra discusión jurídica. Pero, a ver, nosotros no podemos entrar en el camino de decir, vamos a averiguar quién... Lo accesorio no es... No pongamos como principal lo accesorio. ¿Quién nos da la información? No es lo central. Lo central es, está la información. Que estuvo escondida la información tampoco es lo principal. Lo principal es que está la información. Si está la información, vamos a trabajar sobre este tema. Y bueno, que cada cual se haga cargo de la parte que le corresponde. Acá, seguramente, digo, hay una frase de Hugo Batalla que siempre repetía el doctor Hugo Batalla. Todos, en cierta medida, tenemos responsabilidades. Me parece que en ese sentido hay responsabilidades de todo. Esto viene mucho más de atrás. Esto arranca con el tipo de salida institucional que se da del país. No vamos a poner, o quizás sí, nos vamos a poner a discutir de vuelta el tipo de salida que el Uruguay se dio en el 84 y por qué en el 85, después de unas elecciones transitorias, una salida con un periodo de transición donde hubo proscriptos, donde hubo presos. En ese periodo, ¿por qué se salió así? ¿Por qué llegamos al pacto del Club Naval? ¿Cuáles fueron las razones? ¿Qué había atrás de todo eso? Bueno, hay muchísimas cosas que tenemos que discutir mucho más a fondo, pero yo creo que lo que nosotros tenemos que ahora centrar... ¿Pensar en un relato único de nuestra historia reciente es algo viable, Iturralde? ¿Cómo no? A ver, lo que pasa es que... Deseable sí, pero viable... Pero una cosa es un relato único y otra cosa es tener información y esconderla cuando tú sos gobierno. Bueno, ¿no? atenta totalmente contra el relato único. Está bien, pero son cosas distintas cuando hablamos de responsabilidades concretas, ¿no? Son cosas muy tangibles y muy concretas. Por supuesto, este país primero negó hechos. Uno le esconde y otro lo oculta. Negaron hechos mucho tiempo. Es que me parece que, Pablo, da la clave en el sentido que todos estos asuntos son necesarios para, entre otras cosas, interpelar a la historia e interpelarlos a nosotros sobre las miradas distintas que se pueden tener sobre los hechos. Pero hay cosas sobre las cuales no hay que discutir. Claro, los crímenes tienen que ser primero investigados y después juzgados. Eso forma parte, y más los crímenes de lesa humanidad, los que por definición no prescriben. Ahí creí advertir un pequeño matiz con Pablo, pero en todo caso, es decir, si es delito de lesa humanidad, no prescribe, pero no es algo que podamos decidirlo nosotros aquí en esta mesa. Son disposiciones que la humanidad ha alcanzado como definición, justamente con la intención de que nunca jamás se repitan. Ese es el asunto que nos convoca a todos ahora. Lo que acaba de decir el presidente del honorable directorio, es decir, tenemos una información, ¿qué hacemos con ella? ¿Qué hace la ciudadanía? ¿Qué hace el sistema político? ¿Qué hace la República? ¿Qué hacemos? Ahora sabemos eso. Llevémoslo a los estrados judiciales, que trabaje como tiene que trabajar la verdad, la justicia y la separación de los poderes. Pero también hay responsabilidades concretas, ¿no? Yo creo que no queda solo ahí. Yo felicito iniciativas que en estas últimas horas he escuchado desde el ámbito parlamentario de crear una comisión investigadora para saber realmente, bueno, desde ese ámbito, ¿qué es lo que pasó? Sí, porque sí, no es que las cosas no aparecen en los cajones cajones y desaparecen como por arte de magia cuando hablamos de temas tan sensibles para nuestro país y cuando hablamos de determinados momentos. Hablamos del 2006, cuando hacía muy poco que el Frente Amplio había asumido con un interés, por lo menos en el discurso, muy marcado sobre estos temas. Entonces, da la sensación de cómo puede ser que una persona que estaba declarando determinadas cosas no despertó siquiera la curiosidad natural entre quienes tenían acceso a esos documentos. Allí hay responsabilidades concretas que van más allá de los discursos ideológicos y demás y se tienen que determinar. Digo, eso me parece que tanto a nivel judicial como a nivel parlamentario se tiene que investigar estas actas y también a mí me hubiese gustado que el Parlamento aprobara una investigadora respecto a las actas de Gabazo y todo este episodio que termina con el tema Manini. Pero si uno sigue la línea de lo que apareció en esta acta, que era por un tema de una fuga y de una peluca, ¿no?, a un militar, y salta todo esto... Digo, capaz que cualquier acta sobre cualquier otro tema tiene información sumamente relevante, porque hablaban y sabían que lo que decían quedaba ahí. No podemos olvidar quiénes eran los protagonistas. Ahí está la clave, otra clave. ¿No? Eran personas que manejaban mucha hubo información. Acusaciones de homicidio, de torturas, de desapariciones y no pasó nada. Ahora el tipo se puso una peluca y... Me vas a acordar, Olmedo, bueno, ¿para qué? El tipo mató, violó, torturó, no pasó nada. Pero cuando se puso una peluca, qué descontrol que le vino, ¿no? Bien, a ver, a mí me llama la atención muchísimo todo eso. Yo creo que hay mucho más atrás. Más que como el análisis que se planteaba ayer en la bancada de senadores del Partido Nacional, era un análisis donde
lo que se quería hacer es que la Comisión de Derechos Humanos se abocara de lleno a investigar estos hechos, más que crear una comisión especial, que siempre tenemos los problemas que hubo en los últimos 15 años, cada vez que se quiso hacer Para una algo ya está la investigadora, que se comisión, pudo el hacer instituto, una sola y que fue la de ANCAP, y ya sabemos lo que terminó. Bueno, ahora para no discutir, bueno, vamos, que vaya toda la Comisión de Derechos Humanos, que aparezca todo ahí. El ministro Javier García nos decía ayer que hay... Bueno, ellos de oficio pueden actuar en algunas cosas, lo hicieron con el caso de... La justicia. De Cristino, por ejemplo. Vos hablas de pueden la hacerlo con institución, este ¿no? tema, De la de la institución. Sí, pero llama la atención también de que a veces la rapidez con la que actúan algunos organismos, en el caso de la Fiscalía, tiene una velocidad supersónica en algunos casos y en otros momentos actúa a paso de tortuga, Pablo, ¿no? La justicia está actuando y por eso el pedido de desafuero a Manini. ¿La justicia no puede actuar? ¿Qué pasó con Gilberto Vázquez? ¿Y quién no denunció en su momento algo que debió haber denunciado? Sí, te van a decir en algún momento, te van a decir que está prescripto y que son... Y vamos a entrar con, Porque en realidad los sí, tienen- mismos temas, tienen- pero por eso son prescriben dos cosas esos distintas. delitos. Cuando tú vas a analizar a fondo, yo no digo que no haya delitos que no prescriban, no digo que no se deba juzgar. Yo lo que digo es, son dos etapas. Una es la transparencia y la verdad de toda la temática y después también lo de la justicia, pero son dos etapas distintas. Donde una, transparentar todo, que salga a toda luz, yo creo que es esencial y nadie puede ¿Puedo dudar. volver a los fueros un minutito? Para él tengo que decir una cosita primero porque... A ver. Yo creo que la historia reciente tiene muchas interpretaciones. Lo que no cabe duda es que Uruguay sale con una democracia tutelada. ¿tá? Del 85 en adelante, y que no es solamente el primer gobierno, porque en el primer gobierno del Partido Nacional hubo hechos que marcaban que el ejército y las Fuerzas Armadas tenían un peso que, flauta esto, y que se siguió dando. Los atentados. Y hasta el día de hoy, los atentados, Berrío, etcétera, etcétera. Digo. Y después también se siguió dando, incluso hasta por definición ideológica de alguna gente del propio Frente Amplio, ¿tá? Porque uno de los generales que era del Tribunal de Alzada de este Tribunal de Honor fue Castellá, Daniel Castellá, que era el jefe del Tribunal de Alzada. Y ese fue nombrado por Tabaré Vázquez, etcétera, etcétera, como director del ESMAD, si no me equivoco, el Estado Mayor de Defensa, una cosa así. O sea que hay implicancias de un montón de cosas que lo que reflejan es que todavía, con el nivel de las Fuerzas Armadas, no está totalmente resuelto el tema de la democratización. Hay elementos que todavía no los hemos depurado, como democracia no los hemos depurado. Entonces, me parece que, y ahí hay responsabilidad de todo el sistema político. Ahí, Alfredo, el Frente Amplio no puede sacarle tampoco la pata a eso. Te voy a mandar por WhatsApp la editorial de Wilson Ferreira Aldunate, el 27 de diciembre de 1986, que se llama, como siempre, el Partido Nacional. Vale la pena repasar todos los hechos que él soslaya en ese momento para analizar el tipo de salida que hubo. Pero creo que ese tipo de salida que hubo y la realidad de lo que estamos viviendo hoy está demostrando que nosotros vivimos durante muchos años un relato de que acá estamos los buenos que estamos luchando por la justicia, allá están los malos que encubren los crímenes. Fracasó, ¿no? Se murió, se casó. Vos estabas en Uruguay, pero en el exterior estaba la Convergencia, que era Frente Amplio con Wilson, ¿eh? Así que eso de los malos y los buenos lo crearon no sé quién. No, bueno, yo estoy hablando del post. Yo estaba en el Uruguay, pero yo trabajé con la Convergencia. Entonces digo que los buenos y los malos son algunos que generan ese relato. No. Pero vos sos generación 83, militaste con pila de gente de todo pelo. Alfredo, nos vamos a otro lado. Sí. Yo estoy hablando de lo posterior, no estoy hablando de la salida institucional. Sé lo que fue la Convergencia, fui al exterior, estuve con la gente de la Convergencia, conocí claramente a Dibachar, al Colorado Ramos, a una serie de personas que estaban vinculados al Partido Nacional, a Wilson al exilio, y en el exilio Wilson luchó por la libertad de todos los presos políticos. Y fuimos al obelisco reclamando la libertad de todos los presos políticos y que todos pudieran ser candidatos libremente. Pero después de eso, a la salida de la dictadura, después que terminó este tema y sin discutir el tipo de salida que hubo en la dictadura, se instalaba un relato donde estaban los que luchaban por la verdad y estaban los que encubrían a los impunes. Eso fue una realidad durante muchos años. Esto lo que hace es hacer caer ese relato. Pero en todo caso, Pablo, Hay que despedirlo. bien. Me gustaría, perdón, hay que despedirlo, de verdad. Y sobre el tema de los fueros me gustaría la última, porque sé que varios querían preguntarle sobre eso. Y básicamente es, a ver, cuando usted dice que no hay que mirar lo que conviene y no conviene, que hay que mirar lo que corresponde. Y bueno, y perdona que insista, pero no corresponde, y en especial a la luz de esta nueva información que surgió ahora en estas actas, donde se le está acusando a alguien de no haber elevado la información de un presunto crimen
a las autoridades. Es lo mismo por lo que se pidió justamente investigar a Manini. Entonces, Se le pidió a Manini, no se le pidió ni a Toma ni a Vázquez, que también están en este tema. bien, pero sí como autoridad en su momento tenían acceso a la información. Manini. A ver, sí, y lo comunicó al Poder Ejecutivo todo el tema, y hay una carta de Jorge Menéndez, lamentablemente hoy fallecido, donde le dice al Poder Ejecutivo todo lo que hay en ese expediente. ¿Pero esa carta apareció? Esa carta está. Esa carta fue publicada en la prensa. Pero Toma y Vázquez ya declararon y la justicia lo... Pero Jorge Menéndez dice que esto lo sabían claramente. Pero la justicia, porque vamos a creer en la justicia los exoneró a Toma y a Vázquez. Yo estoy... A ver, con relación a los fueros, que es lo que tú me decías, y para acotarme en ese tema, porque si nos queda poco tiempo, a mí me gusta mucho, y repito siempre una frase de Leandro Alem, el político radical argentino. Muchas veces en política se discute si se debe hacer lo que se quiere o lo que se puede. En política no se hace ni lo que se quiere ni lo que se puede, se hace lo que se debe. Con relación al desafuero de Manini o de quien sea, lo que hay que hacer es lo que corresponde. Es correcto el pedido de la justicia, de acuerdo a cómo está planteado, corresponderá votar el desafuero. ¿No es correcto? No corresponderá. Dirán, si lo voto, estás actuando se a presta favor. para todas las elucubraciones habidas y para Yo ver. creo que eso siempre tiene que ser así, Bien. porque además la Constitución de la República lo plantea así. No importa si te dicen encubridor, no importa si te dice tú estás aumentando el relato, fomentando el relato de la izquierda. Lo que tenés que hacer es lo que corresponda, digan lo que digan. Porque además al legislador la Constitución lo pone en ese lugar. Y de las cosas claras y todo, ¿no sería mejor que fuera? Esa fue una pregunta que ya se hizo. Presidente de la Margarita. República que 2 veces presentó proyectos para derogar los fueros, o sea que el instrumento... Iturralde, Yo creo que sí. Gracias por habernos Muchas gracias a ustedes por invitarme, acompañado, por y es un favor. gusto siempre. Y vamos a ver cómo sigue. Yo no sé qué tanto más se puede seguir. Hay para rato. ¿Hay para rato? ¿Cuándo decide el partido? ¿Hay mucha más información? Va en los próximos días, eso depende de la bancada. Bien. El partido no, los legisladores. Bien. No está declarado el tema como esencial en el partido. ¿Pero la prórroga hasta cuándo es? No sé, no. Señores, hoy todos sabemos que es importante tener resueltas las cosas para el futuro. Sí, se sabrá. Por eso, Parque Martinelli tiene propuestas especiales, flexibles en la moneda y el plazo de financiación, Miren. Hay un tiempo y un lugar para agradecer por la vida, con respeto y dignidad. Cementerio Parque Martinelli, 0800-1882. Martinelli, desde 1882. Es así, Parque Martinelli es el mayor cementerio parque del Uruguay y Martinelli es la única que brinda servicios integrales y propios. Asesorarse hoy mismo llamando al 0800 1882. Elegí tu financiación a medida. Martinelli 0800 1882. Martinelli desde 1882. Pausa y ya venimos.